El diagnóstico más probable para esta enfermedad que podría ser una erupción lumínica polimorfa, una reacción fototóxica, una urticaria solar, eritrodermia por fármacos o fotodermatosis por hipersensibilidad. Bueno, esto lo vamos a terminar de resolver ya al final. De igual manera, esta no es indicación de la doxiciclina. Clamidia, Brucela, Rickettsia o Pseudomonas. ¿Cuál de estos organismos no sería una indicación para la doxiciclina o la tetraciclina? ¿O en cuál de estos la tetraciclina o doxiciclina no tendría un efecto correcto o incluso no va a tener un efecto antibiótico, no va a funcionar? ¿Y por qué estaría dado? Luego, un paciente que ha estado tomando doxiciclina presenta síntomas por dolor muscular y articular. ¿Y cuál de estos siguientes efectos adversos podría estar relacionado con el uso de la doxiciclina? Síndrome Steven-Johnson, hepatotoxicidad, fotosensibilidad de alteraciones musculoesqueléticas y reacción tipo lupus inducida por el medicamento. Entonces, como podemos ver, ¿cuáles serían las preguntas que más o menos se podrían hacer en base a esta familia de fármacos? Vamos a tener los efectos adversos o los RAMS. También tenemos las indicaciones y de igual manera acá efectos adversos o también las interacciones podríamos ver. Interacciones o también los RAMs. Y bueno, acá tenemos otra pregunta, una mujer consulta por lesiones inflamatorias en el rostro compatibles con acné moderado. Se decide iniciar tratamiento con doxiciclina. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones sería la más importante al iniciar la doxiciclina? Es decir, ¿qué es lo que se le debe indicar al paciente que va a recibir este medicamento? Entonces, bueno, esta pregunta, ¿en qué va a basarse? Primero, indicación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para poder resolver correctamente una pregunta que nos hagan sobre fármacos? Las interacciones y las reacciones adversas al medicamento, o los RAMS o efectos adversos. Y bueno, ¿qué tenemos que conocer en primer lugar de las tetraciclinas? Que son una clase de antibióticos. Estos antibióticos van a tener un sitio de acción o un lugar donde van a ejercer su efecto. ¿Cuál sería este? Bueno, tenemos primero que definir cuáles son las distintas familias de los antibióticos y por qué se va a definir esta familia. Como habíamos dicho anteriormente, va a tener los bactericidas versus los bacteriostáticos. Bactericidas versus bacteriostáticos. Y estos, como habíamos dicho, va a interferir en procesos vitales o simplemente va a causar que no se repliquen de manera correcta y no se multipliquen el número de estas bacterias. Tenemos entonces inhibidores del ácido fólico con las sulfonamidas, el sulfamethoxazol, o en resumen, las sulfas y el trimethoprim. Estos ¿dónde van a atacar? A este ácido paraminobutírico, su producto final va a ser el tetridofolato o ácido fólico, que esto va a ser importante para los procesos metabólicos de la bacteria. Luego, inhibidores de la síntesis de pared. Estos inhibidores de la síntesis de pared van a, como su mismo nombre lo dice, van a bloquear la producción correcta de la pared celular de estas bacterias. ¿Cuáles van a ser? Vancomicina, fosfomicina, cicloserina y bacitracina. Luego tenemos los inhibidores de la transpeptidación, que esto también va a ayudar a formar la síntesis de la pared. Entre estos tenemos la penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Luego, quelantes de ADN van a atacar directamente al ADN el metronidazol. La síntesis de ARN, o sea, a bloquear esta síntesis de ARN, por ejemplo, la rifampicina. Luego, la síntesis de, de ADN que va a ser atacada por las fluoroquinolonas. Además, en la síntesis de ARN va a afectar sobre todo la polimerasa
y los quelantes de ADN van a afectar al ADN girasa. Y bueno, llegamos al grupo de interés del día de hoy, que es los inhibidores de la síntesis de proteínas. Como sabemos, esta síntesis de proteínas, ¿dónde se va a dar? En los ribosomas. Estos ribosomas van a tener dos subunidades, una subunidad 50S o unidades de Stenberg y una subunidad 30S. O bueno, gráficamente el gráfico más grande es unidad 50S y la más pequeña, la 30S. Entonces, acá es donde se va a dar la acción de las tetraciclinas, que van a inhibir la síntesis de proteínas, sobre todo uniéndose a la subunidad 30S. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día de las tetraciclinas? Como ya hemos podido ver en las preguntas anteriores, de más o menos qué se podría preguntar sobre estas tetraciclinas. Vamos a ver primero sus características principales, qué clasificación se les da, su farmacocinética, algo muy importante, o el conocido ADME, las indicaciones de esto, el espectro antimicrobiano, las interacciones que podría tener y los efectos adversos. Entonces, en primer lugar, unas generalidades de estas tetraciclinas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estas tetraciclinas, su mecanismo de acción, como lo había dicho, van a afectar la unidad 30S. Van a tener una unión reversible sobre este sitio de acción y van a inhibir sobre todo la unión del ARN de transferencia al ARN mensajero. Y bueno, su efecto sobre las bacterias es bacteriostático, porque no va a permitir que se sinteticen correctamente las proteínas. Esto deteniendo su metabolismo, más no matándola directamente. Respecto a sus mecanismos de resistencia, estos mecanismos de resistencia no sobre todo están mediados por los plásmidos, que son la estructura de, de la morfología de las bacterias, y esto va a ser inducible. Va a tener distintos tipos de resistencia, por ejemplo, disminuir la entrada o la creación de una vía de salida. Esto se va a conocer como las bombas de efusión. Bombas de fusión. También va a haber desplazamiento del sitio de unión, es decir, acá este sitio de unión, por acción de la misma bacteria, se va a poder desplazar, prohibiendo la unión de la tetraciclina. Esto favoreciendo a su correcta transcriptación o formación de proteínas. O también por desactivación enzima. Pero el mecanismo de resistencia principal de estas bacterias que son en un momento susceptibles a la tetraciclina por las bombas de efusión. Soy un gráfico que lo explica mejor. Bueno, entonces, ¿cómo es este mecanismo de acción acá? Claro, se une a las unidades 30S, esta es unidad 30S. ¿Cuál es la función en la formación de las proteínas? Va a ir el ARN de transferencia. ¿Qué va a tener este ARN de transferencia? Va a traer un aminoácido. Este aminoácido se va a unir acá, en un escenario normal, prácticamente. Se va a unir acá y este aminoácido lo va a transferir hacia acá. Y así sucesivamente van a ir más RNA de transferencia y van a unir más y más y más y más aminoácidos. Pero esto las tetraciclinas o la doxiciclina no lo va a permitir, uniéndose acá, haciendo que este RNA de transferencia no pueda actuar, no se puede unir y por ende no pueda realizar esta transpeptidación. Ahora, con respecto a la clasificación de estas tetraciclinas, vamos a poderlas clasificar dependiendo primero en grupos de generaciones, y estos grupos de generaciones no va a significar sino el tiempo en el que se descubrieron o sintetizaron, o sino por medio de su tiempo de acción o cuánto dura. Entonces, la clasificación la clásica es esta de acá, por generaciones. Primera, segunda y tercera generación, o en algunas literaturas lo separan de las tetraciclinas como tal, y las gluciciclinas
lo colocan como un subgrupo, más no como la tercera generación de las tetraciclinas. Entonces, la primera generación vamos a tener la tetraciclina propiamente dicho y la demeclociclina. Luego, eh, dentro de las tetraciclinas de segunda generación tenemos a la minociclina y a la doxiciclina, que este va a ser el que más van a escuchar o van a ver en este medio, puesto que sobre todo destaca es el que se da como primera línea de tratamiento en muchas infecciones, sobre todo en infecciones de transmisión sexual. Y bueno, las gluciciclinas, como he dicho, puede pertenecer al tercer grupo o a la tercera generación o lo pueden tomar incluso como un subgrupo de tetraciclinas. Y esta ciclina es derivado de la minociclina en sí. ¿Y cuáles son las ventajas de esta? No tiene tanta resistencia antibiótica y tiene mayor espectro. Entonces, menos resistencia y mayor espectro. Y bueno, entonces pasamos ahora a la farmacocinética. En palabras resumidas, la absorción de esto se va a dar mejor, de estos fármacos se va a dar mejor cuando se administran en ayunas, puesto que los distintos componentes de la dieta podrían interactuar con la correcta absorción de este fármaco. Luego, luego que los distintos cationes, como el calcio, magnesio, aluminio, hierro, fierro o zinc, van a disminuir la correcta absorción y por ende van a disminuir la concentración de estos. Por eso que también se prefiere darlo en ayunas. Es decir, si consecuentemente o por algún motivo la persona está consumiendo sulfato ferroso o magnesio o calcio, sería preferiblemente darlo en horarios distintos al que se administra las tetraciclinas. Y bueno, pues como que se llega a un consenso en el que las tetraciclinas se deberían dar en ayunas. Luego, la distribución. Estas tetraciclinas se distribuyen muy bien por los tejidos, sobre todo también por los polimorfonucleares, y debido a esto va a ser muy importante su acción. También se va a distribuir muy bien por las secreciones y los fluidos corporales. Por eso que se podría encontrar en altas concentraciones en los fluidos corporales, y esto va a ser un punto muy importante al momento de saber o entender por qué se da en las distintas infecciones sexuales. Puede ser como tratamiento o como profilaxis, puesto que al encontrarse en altas concentraciones en estas secreciones, vamos a poder entender que va a inhibir la actividad de las bacterias que se encuentran ahí, disminuyendo lo que es las infecciones. También va a llegar correctamente a la próstata. Se va a acumular muy bien en lo que es el hueso y la dentina. Esto de preferencia también entenderlo para saber cuándo darlo y cuándo no darlo. Entonces, ¿cómo podemos deducir eso? Hueso y dentina para poder saber si lo damos en qué ocasiones, en la infancia, la placenta en embarazo o también en niños. Entendiendo que tiene una buena distribución en estos tejidos, vamos a poder decir si sí o no se da en estos grupos, que son muy importantes a gestantes, lactantes y niños. Luego que tiene una menor distribución o una distribución no muy buena en lo que es el líquido cefalorraquídeo, puesto que no pasa muy bien la barrera hematoencefálica. Solamente uno de estos pasa muy bien. ¿Cuál es la minociclina? Este sí va a pasar muy bien hacia el líquido cefalorraquídeo. Luego, el metabolismo de estos fármacos va a ser principalmente metabolismo hepático.
¿Y qué vía va a utilizar? Va a utilizar la vía del citocromo P450. Esto también para entender qué cosa, las interacciones farmacológicas que va a tener, cuáles van a ser los fármacos que obviamente van a tener que actuar también acá o van a tener que ser metabolizados también en este medio para que interaccionen con las tetraciclinas y esto en lo que aumente su tiempo de acción o tiempo de vida media, que disminuya su tiempo de acción o tiempo de vida media también. ¿Cómo podremos tener los anticonvulsivantes o los anticonceptivos orales? Y bueno, con respecto a la vía de excreción, principalmente va a ser biliar. Y en el fármaco más usado, sobre todo que es la doxiciclina, va a ser por vía biliar. Con respecto a la excreción por vía renal, va a ser en el resto de tetraciclinas, como la misma tetraciclina o la de meclociclina. Pero el principal medio de excreción va a ser biliar. Y es que se tienen que recordar siempre. Con respecto a su espectro antibiótico, este espectro antibiótico va a tener afinidad por los gram positivos, por los gram negativos y por intracelulares atípicos. Esta palabra la van a escuchar una vez más en, sobre todo en las enfermedades específicas a las que va a pertenecer la terapia con tetraciclinas. Entonces, con respecto a los gram positivos, va a poder atacar a los gram positivos o bacilos gram positivos. Va a ser mucho más afín a estos que a los gram negativos, puesto que estos ya han como que captado o desarrollado cierto tipo de resistencia al, al antibiótico. Y bueno, en cocos o espiroquetas. Entonces, así en forma resumida, ¿cuál sería el espectro hablando de enfermedades? Sería infecciones respiratorias. No va a ser de primera línea, eso sí, pero sobre todo para neumonía atípica, puesto que, como ya he dicho, va a atacar sobre todo microbios intracelulares atípicos, como la neumonía típica, neumonía por neumococo, neumonía por micoplasma. Con respecto a las infecciones de la piel, en el acné o en el estafilococo aureus meticilino resistente. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, y creo yo el medio donde más se va a usar esta terapia con tetraciclinas, en primer lugar con la doxiciclina. Es en enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo esto es de tipo polimicrobiano en sí, pero donde siempre van a primar o van a estar mucho más presentes ciertos tipos de organismos, por ejemplo la Chlamydia o el ureaplasma. También en infecciones como la uretritis, donde también es uno de los agentes principales es la clamidia, el linfogranuloma venéreo, la prostatitis, el chancroide o el chancro blando y la donovanosis. Todas estas infecciones de transmisión sexual. También es de primera línea para el tratamiento del Bacillus anthracis o el Anthrax carbunco. El tratamiento de primera línea en lo que es el cólera o la infección por Vibrio cholerae y también y sobre todo en riquecias o las, este, las conocidas riqueciosis, como la fiebre de las montañas rocosas. También es de elección o fue de elección en el tratamiento de la peste o Yersinia pestis y las enfermedades producidas por la familia de Bruselas o las brucelosis. Es tratamiento también de segunda línea, esto sí, en sífilis. ¿Por qué de segunda línea? Porque el tratamiento de primera línea es otro fármaco que es la penicilina, que tenemos acá, pero esta penicilina en algunas personas ah,
suele generar reacciones alérgicas o son reacciones adversas o son alérgicos netamente a las penicilinas. Entonces, pues, en estos casos se optaría por la tetraciclina o doxiciclina. Bueno, acá tenemos un resumen de del espectro antibiótico y las enfermedades en las que se va a dar tratamiento de primera línea con tetraciclinas. Por ejemplo, como he dicho, tiene más afinidad y más actividad para los gram positivos, Streptococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium, Listeria, Clostridio y Bacillus anthracis o anthrax. Y sobre todo va a ser de primera elección en la brucelosis, cólera, enfermedad de Lyme, infecciones por rickettsia, como la fiebre de las montañas rocosas, fiebre mediterránea y la fiebre Q. Bueno, con respecto a la clasificación que le habíamos dado, ahora vamos a ver sus características farmacológicas como la de administración, su tiempo de acción, tiempo de vida media y ciertas características a recordar. Por ejemplo, la tetraciclina va a ser la que más efectos adversos va a tener y su vía de acción primaria va a ser la vía oral. Va a haber también, obviamente, ciertas cremas o geles para administración tópica, pero la principal en casi todas es vía oral. Solamente hay una que se da preferentemente y únicamente por vía parenteral endovenosa, que es la tigerciclina. Algo más a recordar acá es que estos, ¿por qué se dan por vía oral y no por vía parenteral? Son muy irritantes. Y de administrarse por vía parenteral, van a causar, obviamente, irritación de la zona donde se aplique, pero también flebitis. Y mucho más si es que se da por vía endovenosa. Ya, hablando primero de tetraciclina, vía administración bioral, tiempo de acción es el más corto de todos, 4 a 6 horas, vía media 6 horas y es la que está relacionada con más efectos adversos. La demeclociclina se da por vía oral también, tiempo de acción es de 12 12 horas, la vida media es de 16 horas y esta, a comparación de las otras, se puede usar como tratamiento de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero también su principal efecto adverso de esto va a ser la diabetes insípida. Diabetes insípida. Es como que queriendo solucionar este problema podía llevarnos a este problema de acá. Con respecto a la doxiciclina, que va a ser el más usado, el más comercial también, su vía de administración va a ser vía oral, su tiempo de acción va a ser de 12 horas, su vía media va a ser 6 horas y se va a absorber mejor. Y esta comparación de las otras no va a requerir un ajuste sea hepático o renal. Sobre todo no va a requerir el ajuste renal, ya que su metabolismo principalmente va a ser por vía biliar. Y claro, su metabolismo va a ser principalmente por vía hepática y su excreción va a ser por vía biliar. Con respecto a la minociclina, de igual manera, 12 horas de tiempo de acción, 16 horas de vida media, y es la que sí va a llegar al líquido cefalorraquídeo, y esto también va a tener algunos efectos adversos relacionados al sistema nervioso central, como podríamos ver luego el vértigo y el pseudotumor cerebri, o pseudotumor cerebro, que es un tipo de hipertensión endocrina. Y bueno, por último acá tenemos la tigecyclina, que como había dicho anteriormente, va a ser dada sobre todo por vía venosa. Su tiempo de acción es de 12 horas y su tiempo de vida media va a ser de 16 horas.
Ya, más o menos para poder ver bien en lo que es bueno, y conocer bien por qué este antibiótico que es la dimeclociclina no se usa tanto como antibiótico, sino como tratamiento por una enfermedad metabólica o endocrina, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Podríamos definirlo de esta manera. Acá tenemos células en el túbulo colector. Este sería el espacio vascular, bueno, vaso. Y por acá estaría los túbulos colectores. Entonces, ¿qué va a pasar? En primer lugar, vamos a tener acá dos receptores V2 se le va a llamar. Estos receptores V2, al activarse, van a expresar estos transportadores o acuaporinas. ¿Qué van a hacer acuaporinas tipo 2? Receptores V2 van a producir acuaporinas tipo 2. ¿Y qué va a hacer esto? En primer lugar, en la diabetes insípida, ¿qué podría causar? Acá se va a unir acá se va a unir la demeclina. Esta demeclociclina se va a unir, va a, va a activarla, no, la va a inactivar, no, la va a activar, acá la va a activar en lugar de la ADH. Es decir, este V2 se va a poder activar por la demeclociclina o por la ADH, produciendo que la acuapurina tipo 2. Y esto, supliendo obviamente la demeclociclina, la actividad de la ADH, va a permitir que se activen las acuapurinas y va a activar el paso de agua. Va a activar el paso de agua. Y así sería la forma en la que esta demeclociclina se va a dar como tratamiento para el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o CIJAT, supliendo la actividad de la ADH. Bueno, ahora con